Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Y vamos a examinar hoy el pasaje que va del versículo 14 al versículo 29 en Marcos 6 y que dice así. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: ese es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías lo acechaba y deseaba matarlo, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y lo guardaba a salvo, y oyéndolo se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Pueden sentarse. Una de las cosas que se suele pasar por alto, y se suele pasar por alto por desgracia, a la hora de leer los evangelios, es ver cómo están dispuestos los distintos materiales dentro del evangelio. No están puestos en el mismo orden en Mateo, en Marcos, en Lucas, a pesar de que son los tres evangelios sinópticos que uno puede ir viendo cómo muchísimos de los materiales aparecen en los tres evangelistas o al menos en dos de ellos. Y, por supuesto, en el caso de Juan, pues hay materiales que aparecen también en Juan, pero Juan tiene un orden especial para narrar las cosas. Nosotros tenemos que fijarnos siempre en el contexto, porque generalmente eso nos añade más material al que ya tenemos cuando estamos viendo el relato del Evangelio. ¿Por qué Marcos coloca aquí el final de la vida de Juan el Bautista, que se había producido bastante antes, y no lo coloca en otro sitio, como hace, por ejemplo, Lucas, que suele colocarlo en un orden cronológico, en el orden en el que se produjeron las cosas, o como lo hace Mateo, que suele ser en agrupaciones grandes que tengan paralelo con los 5 libros de Moisés? Bueno, nos vamos a detener en ello. En primer lugar, si ustedes han ido siguiendo las últimas predicaciones, saben que desde que empezamos el capítulo 6, Marcos está relatando la continuación del ministerio galileo de Jesús. Y además ha empezado a relatarlo a partir del capítulo 6, versículo 1, como un mundo que se acaba y un mundo que ya ha empezado, un mundo que ya está comenzando. Lo hace de una manera, además, muy fácil de ver. Por ejemplo, al inicio del capítulo 6 de Marcos, Marcos nos muestra cómo la gente no quiere saber nada ya de Jesús en Nazaret.
Incluso Marcos nos da alguna nota concreta que muestra cómo efectivamente Pedro vio aquello ocularmente y se lo contó a Marcos, y aparece el dato del testigo ocular, del que lo ha visto. Y ese mundo que se muere, que es un mundo espiritualmente muerto, que es el mundo de las autoridades del templo, de los escribas, de los fariseos, mientras se va muriendo y no sabe ni reconocer al Mesías, al Salvador, cuando se presenta delante de él, va a ser seguido por un nuevo mundo. No es casual, está muy bien enlazado en el relato del Evangelio, que después de que Jesús es rechazado en Nazaret, inmediatamente Jesús escoge a los 12. A 12 que van a juzgar a las tribus de Israel, a 12 que son el inicio del Israel de Dios, y que igual que había 12 tribus, hay 12 apóstoles. No es en absoluto casual. Acaba un mundo, es un mundo que desgraciadamente ni siquiera va a saber reconocer al Mesías, aunque lo tenga a un palmo de sus narices, pero está empezando un nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo, además, los primeros miembros, los 12, salen a llamar a otras personas para que vayan entrando en el reino, que es lo que nos narra a continuación en este capítulo 6, Marcos. Y de pronto, después de hablarnos de un mundo que se ve que muere y que agoniza, y de un mundo que empieza impulsado por el Mesías, ¡paf!, de golpe te coloca la muerte de Juan el Bautista. Esto exactamente por qué. Marcos tenía que rellenar el capítulo y decidió, vamos a meter aquí la muerte del Bautista, que queda muy bien. No, realmente tiene una enorme lógica, porque Juan es el último gran personaje del viejo mundo, y precisamente con la predicación de Juan el Bautista ha empezado a extenderse el mensaje de ese nuevo mundo. Y por lo tanto tiene mucha lógica que Marcos lo coloque aquí justo cuando esos 12 discípulos han sido nombrados apóstoles, cuando están empezando su labor de predicar el reino, cuando está comenzando un nuevo mundo y se nos dice en qué acabó aquel mundo. El ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio breve. Aproximadamente duró 6 meses, duró medio año, y empezó además en unas condiciones tan difíciles que a nadie debería extrañarle lo más mínimo que terminara como terminó. Si me acompañan ustedes, por ejemplo, a Lucas, y Lucas es el gran historiador del Nuevo Testamento, el autor del Evangelio de Lucas, y el autor también del libro de los Hechos, Lucas se molesta, a diferencia de Mateo o de Marcos o incluso de Juan, de darnos las coordenadas exactas en que Juan había empezado a predicar en estos momentos aproximadamente hacía un año. Y dice así en Lucas capítulo 3 y versículos del 1 en adelante. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, Lucas aquí menciona una serie de personajes que no es simplemente la nota pedante de un historiador que está diciendo yo puedo decir exactamente cuándo apareció Juan. Lucas aquí está trazando todo un cuadro de la época, y para aquellos que piensen que vivimos en una época especialmente malvada, bueno, pues Lucas prácticamente les desbarataría el argumento solo con estos versículos. ¿Cuándo empezó? Hace cosa de un año, antes de su muerte, Juan el Bautista a predicar. Bueno, primero, era la época en que Tiberio César, el amo del mundo, estaba en el 15º año de su imperio. Eso es importante, extraordinariamente importante. En esa época Tiberio César, que ya se había cansado de acostarse con mujeres de todo tipo, color y circunstancias,
que incluso había tenido una etapa de homosexualidad, pero los hombres le aburrieron antes que las mujeres, cosa que yo personalmente entiendo. Se dedicaba sobre todo a abusar de niños. Había dejado Roma, se había ubicado en Capri, que es un lugar muy hermoso a las afueras de Nápoles, bellísimo. Todavía las ruinas del palacio de la villa de Tiberio en Capri suelen impresionar por lo hermosísimas que son. Tiene una vista preciosa de toda la bahía de Nápoles y él se dedicaba a abusar de niños. A los niños los llamaban los pececillos y se dedicaba a abusar de ellos. Parece ser que le gustaba especialmente cuando se estaba bañando en su piscina. De manera que el amo del mundo, en aquel entonces, era un pervertido sexual. No era mal gobernante, si se compara, por ejemplo, con los de ahora, pero era un personaje de una moral absolutamente degenerada. ¿Y quién representaba a Tiberio en el lugar del mundo, ahí perdido, donde vivía Juan el Bautista? Pues un gobernador que se llamaba Poncio Pilato. Poncio Pilato tenía fundamentalmente dos funciones, como todos los gobernadores romanos: que hubiera tranquilidad en las calles y que se pagara el impuesto puntualmente. Y los historiadores, tanto romanos como judíos, como por ejemplo Flavio Josefo, comentan cómo mantenía el orden mediante atentados de falsa bandera, mediante provocaciones que le permitían golpear. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 13, Jesús hace referencia a aquellos galileos cuya sangre mezcló Pilato con la de sus sacrificios. Y está hablando de unos galileos que bajaron a Jerusalén, que bajaron con la intención de ofrecer sacrificios, y la policía de Pilato, disfrazada, se colocó entre ellos y en un momento determinado empezaron a repartir cuchilladas y, por supuesto, eso fue fantástico porque inmediatamente acusaron a los judíos de que eran unos terroristas que no sabían estarse quietos y las fuerzas de Pilato empezaron a dar golpes a diestro y siniestro y hubo una paz en las calles deliciosa durante bastante tiempo. Ese era el representante del paidófilo Tiberio en el lugar donde empezó a predicar. ¿Y quiénes eran los gobernantes locales? Porque a veces el amo del mundo es un canalla y es un pervertido sexual, pero quizá nuestros gobernantes son gente mejor. Lucas da un listado y dice, bueno, pues estaba Herodes, el tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y uno dice, ¿cuánto rey para tan poco territorio? Aquello es un territorio pequeño. Cualquiera de ustedes que vea lo que es actualmente el Estado de Israel, incluidos los territorios ocupados, ve que es un territorio muy pequeño. Y había gobernando varios tetrarcas. ¿Por qué? Porque quien había sido el gobernante anterior de todos ellos había sido Herodes el Grande. Herodes el Grande no tenía escrúpulos, pero era un gran gobernante y era muy inteligente. Cuando los romanos se enzarzaron en guerras civiles, Herodes empezó generalmente cada guerra civil en el bando que perdió, pero la acabó en el bando que ganaba. Cambiaba con mucha habilidad y los romanos llegaron a la conclusión de que era lo mejor que podían tener en esa tierra. Como dijo en su día el presidente Roosevelt sobre el dictador nicaragüense Somoza, Somoza es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Y Octavio o Tiberio hubieran podido decir exactamente lo mismo sobre Herodes. Es un grandísimo hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. El emperador romano Octavio hacía un juego de palabras en griego y decía que era mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Las dos palabras suenan muy parecidas en griego. Y tenía razón, porque Herodes, que era de religión judía, jamás hubiera matado a un cerdo, pero no tuvo ningún problema en matar a varios de sus hijos. Era más seguro ser un cerdo en la corte de Herodes que ser un hijo de Herodes. Y Herodes se murió.
Sí, al final hasta los gobernantes hábiles y canallas mueren. Y los romanos se encontraron con que sus hijos eran igual de desalmados, igual de canallas, igual de corruptos, pero mucho más imbéciles que él, porque él sí era muy inteligente. Y ninguno de ellos podía gobernar todo aquello, de modo que lo dividieron en 4 y dijeron, bueno, pues un trocito, una tetrarquía, se la damos a Herodes Antipas, otro trocito, otra tetrarquía, se la damos a Felipe, porque estos además de malos son imbéciles. Y un imperio no se puede permitir tener imbéciles por debajo, tiene que ser gente que más o menos controle la situación para nosotros. De manera que esos eran los gobernantes locales. Bueno, ¿y había alguna solución espiritual? Un año antes de lo que acabamos de leer en Marcos. ¿Cómo eran las autoridades espirituales? Lucas dice que eran sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y uno dice, Lucas, te has equivocado. Solo había un sumo sacerdote. Si Lucas dice que aquí hay 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás, es porque la Biblia no es exacta. Aquí Lucas se ha equivocado. No, aquí Lucas está siendo de una exactitud que casi se te hiela la sangre en las venas. Había un sumo sacerdote oficial que se llamaba Caifás. Pero el sumo sacerdote real era su suegro Anás. Recuerden ustedes cómo Juan cuenta que cuando detuvieron a Jesús para que lo juzgaran y lo mataran, lo llevaron primero a Anás, antes que a Caifás. Durante décadas, Anás o fue el sumo sacerdote o tenía marionetas que eran el sumo sacerdote. En esta época su yerno Caifás. Y lo que dice Lucas es tremendo. No había esperanza para el pueblo de Israel, porque el sumo sacerdote era el que era legalmente sumo sacerdote y el que estaba detrás de él y le decía lo que tenía que hacer porque era su marioneta. Por cierto, las fuentes judías no los dejan muy bien. Hablan de que Anás, cuando salía por las calles de Jerusalén, lo que sucedía era que llevaba un grupo de bastoneros que iban pegando bastonazos al que se cruzaba y, claro, abrían paso a la carroza del sumo sacerdote con un respeto tremendo, porque un bastonazo bien dado crea mucho respeto. Esa era la gente cuando Juan el Bautista salió a predicar. No era gente fácil. Y verdaderamente la predicación de Juan el Bautista era muy difícil. ¿Por qué? Fundamentalmente por 2 razones. La primera, que no había habido profetas en 400 años. Los judíos sabían que había habido profetas. No tenían nada más que ir al Tenaj, al Antiguo Testamento, y ahí aparecían profetas, y había profecías como las mesiánicas que todavía estaban esperando, pero por 4 siglos había habido un silencio absoluto de la voz profética en Israel. Se había callado Malaquías y se había acabado la profecía. Y de pronto aparece este hombre que viene del desierto, que sí, puedes decir que va disfrazado de Elías, pero ¿de dónde habrá salido? Y afirma que es un profeta después de 400 años. Pero lo más difícil no era que alguien dijera que era un profeta después de 400 años. Lo más difícil era predicar el mensaje de los profetas. Y aquí hay ideas flotando en el aire que son muy equivocadas. Por ejemplo, hay gente que piensa que el profeta es un personaje que fundamentalmente anuncia el porvenir. De manera que incluso hay gente que dice que es profeta y va visitando iglesias y se dedica a profetizar las cosas más absurdas. De pronto la gente pasa al frente entusiasmada porque le van a decir el porvenir, como si hubieran ido a visitar a una echadora de cartas de tarot, pero este es un profeta. Y entonces el profeta te va diciendo lo que va a suceder. Por ejemplo, a una admiradora mía le dijo que Dios le iba a dar lo que tenía en su corazón. Y como estaba enamorada de mí, me estuvo acosando durante casi una década porque un profeta se lo había dicho. Esto es cierto.
Hay gente que por el contrario es más prudente. David Gooding, que era un erudito irlandés evangélico, su especialidad era el griego del Antiguo Testamento, la traducción de los Septuaginta. Un día llegó a la iglesia, se le acercó una hermana y le dijo: hermano David, el Señor me ha mostrado que tenemos que casarnos. No sé por qué estos profetas son tan casamenteros. Y David Gooding, que era un británico exquisito, le dijo: me parece muy buena noticia, hermana, en cuanto que el Señor me lo comunique a mí, empezamos a hacer los preparativos de la boda. De manera que el profeta no es ese tipo de bocazas. El profeta es un personaje que ve la situación y la ve como la ve Dios. Y de pronto ve como las autoridades del templo son unos ladrones y unos embusteros y van gritando: Shalom, Shalom, paz, paz. Y el profeta, que se llama Jeremías, se coloca en la puerta del templo y dice: son unos farsantes, no les hagáis caso. Pueden gritar paz, pero no hay paz. La única salida que tenéis es convertiros. Ese es el mensaje del profeta siempre. A veces dice lo que va a pasar. Si no os convertís, os vais a enterar de lo que va a pasar aquí cuando lleguen los babilonios o los asirios o los romanos. Pero el mensaje del profeta es decir: estáis muy equivocados en cómo veis las cosas. Es que las cosas no tienen punto de contacto con cómo las veis. Dios no las ve así. Dios es el único que ve las cosas de una manera completamente correcta. Volveos a Dios o ateneos a las consecuencias. Y esa fue la predicación de Juan. Cuando de pronto la gente llegaba al desierto diciendo: bueno, gloria a Dios, ha vuelto a aparecer un profeta, Dios se ha acordado de los hijos de Abraham. Y Juan decía: arrepentíos, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras, y si no os convertís vais a perecer. Y se permitía hacer un juego de palabras en hebreo. Dios puede levantar Benim Ibraham, hijos de Abraham, de las Ebenim, de las piedras. De modo que no vengáis con tonterías. Yo no he venido a complaceros. He venido a anunciaros lo que hay. Tenéis que arrepentiros. Va a haber un juicio por lo que hagáis y detrás de mí viene alguien que es mucho mayor que yo. Ahora, fíjense hasta qué punto esto es importante y explica por qué Marcos justo aquí coloca la muerte de Juan el Bautista. Si ustedes van a un Antiguo Testamento hebreo, si ustedes compran un Tenaj, un Antiguo Testamento, Tenaj para los judíos, y empiezan a examinar el orden de los libros, el último libro que aparece en el Antiguo Testamento judío es el segundo libro de las Crónicas. Y uno diría: ¿y por qué? Pues porque el segundo libro de las Crónicas lo que dice es que va a haber un regreso a la tierra. Aquellos judíos que estaban en el destierro de Babilonia iban a volver a la tierra. La lectura que hacen los judíos del Antiguo Testamento es una lectura totalmente nacionalista. Lo que importamos somos nosotros y la tierra que queremos controlar. Y en eso acaba la Biblia. Pero en eso no acaba la Biblia para los que conocen a Jesús. Ni siquiera el Antiguo Testamento acaba así. Vengan conmigo, y esto tiene mucho que ver con Juan, al último libro del Antiguo Testamento, al libro de Malaquías. Y fíjense ustedes cómo acaba el Antiguo Testamento para los cristianos. Porque esto es importante. Dice así en Malaquías capítulo 4 y versículos 5 y 6, los dos últimos versículos. Dice así Malaquías 4, versículos 5 y 6, los dos últimos versículos de Malaquías y del Antiguo Testamento. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento acaba con una promesa que se va a cumplir 400 años después. Yo voy a enviar a Elías. Elías va a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y si no se vuelven, heriré la tierra, Haaretz, no el planeta Tierra, la tierra que hay en Canaán, la tierra de Israel, la heriré con una maldición. Con esto acaba el Antiguo Testamento. ¿Y qué tiene que ver eso con Juan el Bautista? Tiene que ver muchísimo. Acompáñenme ustedes a Mateo capítulo 17. Mateo 17. Y dice así desde el versículo 10 en Mateo 17. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hay gente muy acostumbrada a las novelas y a las películas de escatología ficción que piensa que en algún momento va a aparecer Elías por ahí, justo antes de la segunda venida. Por favor, que lean la Biblia. Porque cuando los discípulos le preguntan a Jesús: ¿va a venir Elías? Jesús dice: es que ya ha venido, es que ya ha venido. Y le hicieron todo lo que quisieron, como van a hacer conmigo. Y en ese momento los discípulos dijeron: claro, es que el Elías de los últimos 2 versículos de Malaquías es Juan el Bautista. ¿Y qué pasa cuando uno viene con ese mensaje de arrepentimiento, aunque sea cumpliendo una profecía, como fue el caso de Elías? Pues que chocas con los que no se quieren arrepentir y chocas con los que son poderosos. Bueno, pero cuando el ángel habló con los padres de Juan el Bautista, les dijo que él iba a ir delante de la presencia del Señor y que iba a volver los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, justo lo que profetizó Malaquías. Sí, pero cuando alguien no quiere ver una profecía, no la ve. Acaba viendo en el texto de esa profecía, Dios sabe qué novela de aventuras o qué película de ciencia ficción. Elías vendrá y llamará a la gente al arrepentimiento. Y hay de la tierra si no ha respondido a ese arrepentimiento, porque Dios la va a juzgar. La juzgó. En el año 70, Jerusalén fue destruida, fue destruido el templo, y pueden decir lo que quieran sobre la reconstrucción del templo, pero va para 2000 años del templo que no se ha podido reconstruir jamás. El juicio de Dios fue muy claro y las profecías se cumplen. Pero eso tiene un coste, y este coste era muy importante que los discípulos de Jesús lo tuvieran en cuenta y que Marcos lo coloque aquí después de que sabemos que ha nacido un nuevo mundo con ese nombramiento de los discípulos. Porque el final de ese nuevo mundo, que va a ser con la destrucción de Jerusalén, etc., entre otras víctimas dejó a Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista estaba en la cárcel? Bueno, Juan el Bautista no hubiera ido jamás a la cárcel si cada vez que se hubiera encontrado con un político, como sucede ahora, hubiera proclamado bendiciones sobre el político. Hubiera hecho paralelos con ese político y otros personajes importantes. Si hubiera hecho fotos con el político. Le hubiera dicho: estoy orando mucho por usted.
Juan no hubiera tenido jamás ningún problema con este personaje miserable de tercera fila que se llamaba Herodes. Pero es que Juan era un profeta verdadero. Yo recuerdo la mañana en que yo estaba trabajando en Florida, en Miami, y mientras yo estaba trabajando de pronto apareció el teletipo en mi pantalla anunciando que el Tribunal Supremo de este país había decidido legalizar el matrimonio homosexual. Y yo en ese momento pensé, ¿para qué se han hecho tantas fotografías, pastores, dirigentes religiosos, etcétera, con senadores, con congresistas, con políticos de todo tipo, para que ahora veamos su vergüenza viendo cómo el Tribunal Supremo de este país, por un solo voto de diferencia, además conservador, autoriza el matrimonio homosexual? No parece que hayan hecho lo que tenían que hacer. Juan el Bautista sí lo hizo. Claro, no le hubieran invitado a presidir nunca una de las reuniones de oración en la Casa Blanca, ni desde luego lo hubieran invitado para iniciar determinados mítines electorales, ni cosa parecida. Porque si Herodes hubiera intentado hacer eso, lo que hubiera sucedido es que Juan le hubiera dicho lo que dice aquí el versículo 18. Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Yo no estoy para ayudarle a que usted tenga votos. En el caso de Herodes, además, ni los necesitaba. Yo no estoy, ni es mi función, estar a su lado para que aparezca que usted es una persona decente ante la que tienen que someterse un pueblo que ha perdido totalmente la cabeza. Yo no estoy aquí para crear falsas seguridades. Mi finalidad como profeta es decir la verdad. Tú no puedes tener a la mujer de tu hermano. No es lícito, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la ley de Moisés, y más presumiendo, como presumes tú, de ser un judío piadoso. No es lícito. Arrepiéntete o atente a las consecuencias. Y claro, las consecuencias de momento fueron para Juan, y los que han estado hoy en la clase de Eclesiastés verán cómo Salomón no exageraba nada cuando decía que el rey no se entere de lo que piensas, ni siquiera en tu casa, porque siempre hay un pájaro que se lo acaba contando. Y el rey decidió encerrar a Juan el Bautista. Herodes el Grande, no este que era un Herodes, un Herodillo, Herodes el Grande había construido extraordinarias fortalezas en el Mar Muerto, en el desierto del Mar Muerto. Son impresionantes. Cualquiera que vaya a Masada, por ejemplo, hoy en día, se queda impresionado de la que era esa fortaleza en lo alto de una montaña. Sobre todo se queda impresionado de cómo los romanos les partieron las piernas a los nacionalistas judíos y acabaron tomando aquello, aunque necesitaron 3 años para llegar hasta la cima de la montaña. Ahí lo admirable no son los judíos que degollaron a todos, para que no quedara nadie, sino los romanos que perseveraron 3 años para acabar con los rebeldes. Y uno puede ir a Maqueronte, que es donde fue a parar Juan el Bautista. Y claro, en una celda, en medio de una fortaleza en el desierto, no se está bien. No estás bien en las cárceles modernas, imagínense ustedes en un sitio así, donde o te asabas de calor o te pelabas de frío, donde tenías pan y agua y donde no sabías lo que iban a hacer contigo, porque no había ninguna ley que limitara lo que quisiera hacer Herodes. Y por supuesto la mujer de Herodes, que había sido la mujer de Felipe, no veía bien a Juan el Bautista. ¿Han visto ustedes alguna vez alguna mujer que se dedica a encizañar al marido en contra de las personas que no le gustan? Yo las he visto, son terribles. No suelen dar descanso al marido. El marido tiene un amigo que se llama Pepe, que se ha querido siempre mucho con él. Pepe a lo mejor es un sinvergüenza, no vamos a decir que sea un santo. Pero como se le atraviese a la mujer, Pepe está condenado. La mujer continuamente, es que tú te fías de Pepe y Pepe no. Esto te pasa por fiarte de Pepe, que es una persona de la que no te puedes fiar.
Yo no sé cómo eres tan tonto que no te das cuenta de cómo es Pepe. Hay momentos en que el marido no sabe si matar a su mujer o a Pepe, porque no tiene un momento de descanso. Y en situaciones así aparece lo que aparece aquí. Herodías estaba día tras día diciéndole a Herodes: deshazte de este tipo, corroe tu autoridad, dice que eres inmoral, habla mal de nosotros, hay que ver cómo me deja a mí, tienes que matar a Juan el Bautista. Y Herodes no tenía tampoco una gran personalidad, de modo que, como dice aquí versículo 20, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y lo guardaba a salvo, y oyéndolo se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Y esto pasa con gente poderosa que tiene a maestros espirituales cerca. No me vas a cambiar la vida. Yo voy a seguir siendo igual de corrupto. Pero reconozco que un cierto punto tienes, ¿eh? Cuando te pones a hablar de las cosas de Dios, hasta me gusta escucharte. Piensen ustedes en Billy Graham, que lo llamaban el pastor de los presidentes. Y el que no se acostaba con la becaria mentía al gobierno, y el que no te invadía 2 países y nos enterábamos 7 o 8 años más tarde, vamos, como pastor, viendo a esas ovejas, verdaderamente no era de lo mejor que había, pero seguramente les gustaba hablar con Billy Graham. Les gustaba hacerse la foto, porque claro, podían salir diciendo que eran cristianos. Señor presidente, llevamos 7 años arrasando Laos, que es un país neutral y no nos ha hecho nada. Llevamos 7 años bombardeándolo. Está bien, ¿cuándo tomamos el té con el reverendo Graham? Señor presidente, se da la circunstancia de que hemos invadido Camboya, que no nos ha hecho nada, y la estamos dejando como la palma de la mano. No pasa nada. Llamen al reverendo Graham, vamos a tener un almuerzo con él que va a merecer la pena. Hacerle caso ni lo más mínimo. Pero eso sí, quedaba muy bien la fotografía. Y oye, si es una persona educada, agradable, te habla del amor de Dios, no te habla nunca de los pecados de los que tienes que arrepentirte, pues está bien. De manera que Herodes llamaba a Juan de vez en cuando, seguramente lo soportaba hasta que le decía: Herodes, tienes que cambiar o sobre ti va a caer el juicio de Dios. Y entonces, como dice aquí, es cuando seguramente se quedaba perplejo y decía: a ver, venga, bajadle a la celda que ya ha hablado bastante. Pero estas situaciones no se pueden prolongar indefinidamente. Por cierto, Hitler tenía un prisionero particular que era un pastor evangélico que se llamaba Martin Niemöller. No lo llamaba para hablar con él, pero no se atrevió a matarlo durante toda la Guerra Mundial. Lo detuvo en el año 37 y hasta el año 45 que acabó la guerra no se atrevió a matarlo. En cierta ocasión, un mariscal alemán veterano que se llamaba von Mackensen, cuando Hitler reunía a sus generales, a los mariscales, en un cumpleaños y les concedía un deseo, como si fuera el genio de la lámpara, von Mackensen se le acercó y le dijo: mi Führer, quisiera pedirle la libertad de Martin Niemöller. Y Hitler le dijo: no, eso no te lo puedo conceder, es mi prisionero personal. Esto sucede más a menudo de lo que parece. Y bueno, aproximadamente Juan, desde que lo detuvieron hasta que lo mataron, debió de pasar posiblemente poco menos de medio año. No sabemos el tiempo que hubiera soportado sin matarlo Herodes, pero entonces se produjo la situación que esperaba Herodías. Llegó el cumpleaños de Herodes, salió la niña de Herodías a danzar. Seguramente no lo haría mal, o sea, no tengo por qué pensar que la niña lo hiciera mal, todo lo contrario. Y en ese momento, cuando Herodes se puso contento y dijo: qué bien lo hace la niña, pídeme lo que quieras. Todo lo que sea es poco, hasta la mitad de mi reino. Por supuesto no tenía la menor intención de hacerlo, pero queda bien decir estas cosas, ¿no? Qué bien lo has hecho. La niña, que no era tonta, debía ser una bruja igual que la madre. Supongo que cuando terminó de hablar con Herodes se subió en su escoba y regresó a su casa.
Pues en ese momento, por supuesto, fue a pedir consejo a mamá. Seguro que mamá lo sabe mejor. Generalmente las mamás lo saben mejor, pero claro, si la mamá es una bruja, el consejo puede ser terrible. Y la madre le dijo, mira, tenemos un contencioso con ese canalla peludo que está en medio de una celda y que sigue molestando y que se llama Juan, pídele su cabeza. La niña no parece que protestara, seguramente estaba convencida de que mamá sabía mejor, de manera que regresó a donde estaba el rey y le dijo, mira, ahora mismo en una bandeja, mejor que en un plato, como traduce la Reina Valera, en una bandeja, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Para el rey aquello fue un disgusto, pero claro, se había comprometido en público, no podía dar marcha atrás ahora después de decir lo bien que lo hacía la niña danzando. ¿Y cómo te daría hasta la mitad de mi trono? Y aunque estaba muy apesadumbrado, pues no sabemos si incluso diría, mira, a lo mejor así mi mujer deja de martillearme como un martillo pilón, como lleva haciendo desde hace meses, al final a lo mejor vamos a salir ganando, de manera que ordenó a uno de sus guardas que fuera donde estaba Juan el Bautista, lo decapitara y trajera la cabeza. Del cuerpo se ocuparon después algunos de sus discípulos. El texto que aparece aquí no puede ser más oportuno. Con los apóstoles empieza a verse que el mundo antiguo se ha terminado y que el mundo nuevo está empezando. Pero eso no significa que de pronto este mundo es un mundo justo. No significa que de pronto en este mundo se escucha a los profetas. No significa que todos en este mundo escuchan el llamamiento para la conversión. Desgraciadamente, hasta que este mundo acabe consumándose, seguramente vamos a ver muchos horrores. Y la muerte de Juan el Bautista, que no era un falso profeta, sino que era un profeta verdadero, era un ejemplo de ello. Unos años después, aproximadamente unos 30 y pico años después, un autor que no conocemos, pero que tenía una relación muy estrecha con una iglesia formada por judíos, iglesia que había ido viendo cómo pasaba el tiempo y ahí seguía el templo. Y había visto cómo pasaba el tiempo y ahí seguían ofreciendo sacrificios varias veces al día. Y había ido viendo cómo pasaba el tiempo y este sistema judío no se acaba. En todo caso, quien no viene de regreso es Jesús. Les escribe una carta que es la carta a los hebreos, en la que les dice cosas tremendas, como que este sistema judío, que es infinitamente peor que el sistema inaugurado por la sangre de Cristo, va a desaparecer. A este templo le quedan 2 noticiarios, y a todo su sistema de sacerdotes, y a todos sus sacrificios, y todo lo demás. Y precisamente cuando el autor de la carta a los hebreos les ha dicho todo esto, les recuerda que tienen que vivir por fe. Ahora, la predicación de vivir por fe, desgraciadamente en las últimas décadas, es algo que no se parece prácticamente en nada a lo que dice la Biblia que es vivir por fe. Vivir por fe supuestamente es proclamar que me voy a hacer con una casa y efectivamente, gracias a la proclamación en fe, la casa cae en mis manos. Luego viene una crisis en el 2008 y casi todos la pierden, pero de momento, efectivamente, parece que endeudándome y proclamando en fe, efectivamente voy por el buen camino. Y si se me ocurre pensar que puedo encontrarme con algún problema en este camino hacia la patria celestial, es que no tengo fe. Esa es una enseñanza falsa y profundamente anticristiana. Y precisamente en la carta a los hebreos aparece al final del capítulo 11, acompáñenme al capítulo 11, la demostración de que la fe a veces nos hace vivir aventuras como el paso del Mar Rojo, o la caída de los muros de Jericó, o la derrota de poderosos reyes,
Pero a veces la fe sucede en una generación que es la nuestra, donde puede que tengamos un testimonio como el de Juan el Bautista. Y dice así en Hebreos 11 y versículos del 36 en adelante, que es precisamente después de citar todas esas grandes historias de fe que nos hubiera gustado ver y que suelen maltratar las producciones de Hollywood poniendo cosas que no aparecen en la Biblia. Eso pasa a lo largo de la historia, pero también pasan otras cosas. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquellos que creen, si efectivamente han comprendido el mensaje del Evangelio, no deberían pensar que no van a tener problemas en esta vida. No deberían pensar que todo va a ser un camino de rosas. No deberían pensar que Dios les va a librar de la más mínima molestia. No deberían pensar que no se pueden enfrentar alguna vez con problemas de salud o problemas económicos. Y mucho menos deberían pensar que la sociedad en la que viven los va a querer porque son cristianos. Eso no es cierto. Y cualquiera que se moleste en leer la Biblia o en examinar la historia del cristianismo sabe que no es cierto. Y Marcos, que está escribiendo su Evangelio y que seguramente se imagina ahora los que lo leen, especialmente gentiles, están aplaudiendo y diciendo, bueno, los judíos que han dado la lata con el sábado, con las dietas, que no han querido creer en Jesús están fuera, entramos los gentiles. No te engañes. De los 12 apóstoles parece que solo uno no murió de manera violenta, Juan. Y aquellos que precedieron al mundo anterior, que marcaron el final del mundo anterior, como Juan el Bautista, pagaron el precio de ser profetas. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. En esta vida no todo es fácil, hay cosas que son difíciles. En esta vida vivimos en una sociedad que no escucha con gusto el mensaje del Evangelio, ni siquiera lo que suena bien. En esta vida el llamamiento a la conversión que podemos hacer a la gente que nos rodea puede ser muy mal recibido. Y sin embargo la Biblia dice, no os preocupéis por ello. No os preocupéis porque así trataron a los profetas, como dice Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados si hablan mal de vosotros y os calumnian. Hicieron lo mismo con los profetas. Y como diría el autor de la carta a los Hebreos, bienaventurados, porque es posible que vosotros también viváis en una sociedad que no os merece. Y como esa sociedad no os merece, no os va a recibir con los brazos abiertos. Os calumniará, os vituperará, si puede os perseguirá. Pero no debéis de preocuparos por eso. Por el contrario, tenéis que quitaros de encima el peso del pecado. Tenéis que mirar los testigos que os han precedido, como Juan el Bautista, y tenéis que poner los ojos en Jesús. Porque Jesús sabía que había una cruz,
Y sabía que en su camino antes de la cruz estaba la tortura y la burla y la mofa, y sin embargo siguió corriendo esa carrera porque sabía que después de la cruz estaba la tumba vacía y después el ascenso al Padre. Y eso es lo que también nosotros sabemos. Nosotros también resucitaremos con Cristo, nosotros también estaremos en el banquete del Padre. Y eso en buena medida es lo que recordamos también hoy en que tenemos la Cena del Señor, porque la Cena del Señor nos está recordando a alguien que sufrió hasta lo máximo, que dio su vida y que es nuestro Señor Jesús el Mesías. Nos reunimos a celebrarlo, primero para recordar lo que Él hizo por nosotros, segundo para anunciar lo que Él hizo por nosotros y tercero para recordar que un día estaremos de manera presente cenando con Él y seremos aquellos que hayamos creído en Él. Como dice Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro, te damos muchas gracias por estar reunidos aquí esta hermosa mañana de domingo, por poder estudiar tu palabra, por alabarte, por ver a la gente nueva que se une al coro de personas que te alaban, por dirigirnos a ti en oración y ahora por participar también de este pan que nos recuerda cómo Jesús se entregó voluntaria y amorosamente por nosotros en este nuevo pacto. Ujieres, sirvan al pueblo. Esperen a tomar el pan y el vino, a que se les indique para tomarlo todo juntos. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden tomar los símbolos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque eres muy bueno con nosotros, porque no hay día en que no podamos darte muchas y muchas gracias por cómo cuidas de nosotros, por cómo nos proteges, por cómo nos regalas cosas, por cómo nos muestras tu amor absolutamente inmerecido. Te damos muchas gracias en este primer día de la semana por poder reunirnos y además haber tenido el partimiento del pan. Y te pedimos que el resto de esta semana que ha comenzado hoy, tú, Señor, sigas llevándonos de tu mano, nos sigas mostrando con la luz de tu palabra lo que tenemos que hacer y nos sigas preservando de todo mal. Todo ello te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.